Buenas tardes, mi nombre es Manuel Barbosa, soy estudiante del Instituto Tecnológico de México en el campus Tijuana. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Logística en la materia semipresencial. Esta es una tarea para la materia de Estadística Inferencial 2, para la unidad 4, que es Control Estadístico de Proceso. En esta unidad veremos el capítulo 14 del libro de Mario F. Troya del libro de Estadística. Esta es una tarea para el docente Juan Morales. Para continuar el control estadístico del proceso, el concepto clave de esta unidad está en la sección en donde estudiaremos la construcción de gráficas de racha, de gráfica R y de gráfica de X, para monitorear las características importantes de los datos a lo largo del tiempo. Usaremos este tipo de gráficas para determinar si un proceso es estadísticamente estable o si está bajo control estadístico. La siguiente definición describe formalmente el tipo de datos que manejaremos en este capítulo. Los datos de procesos son datos ordenados de acuerdo con algunas secuencias de tiempo. Son mediciones en una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipos de personas, materiales, métodos y condiciones. La gráfica de rachas. Existen varios métodos que pueden emplearse para monitorear un proceso y asegurar que las características deseadas no cambien. El análisis de las gráficas de racha es un método de este tipo. Una gráfica de racha es una gráfica de secuencia de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente horizontal, reemplaza la secuencia de tiempos. Empezamos con el ejercicio 1 y nos dice: especificaciones de producto. Considere los datos del proceso que consisten en una cantidad de Coca-Cola en onza. Los datos de Coca-Cola regular elegidas al azar. Recientes gráficas de control de X y de R indican que el proceso de llenado de una lata de Coca-Cola está bajo control estadístico. Para estar bajo control estadístico indica que las latas de Coca-Cola etiquetadas con 12 onzas en realidad contienen la cantidad de bebida razonablemente cercanas a las 12 onzas. ¿Por qué? Bueno, como en este ejercicio no tenemos ninguno de los datos, es de razonamiento, por lo que podemos decir que es un no. ¿Y el por qué? Porque el proceso puede que esté debajo control estadístico. Las latas se pueden llenar de manera tal que a la media en el rango, por lo cual no varían mucho, pero el hecho es de que pueden estar bajo control estadístico. En el ejercicio número 2 nos dice la notación. Considera datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas en latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. El proceso de monitoreo de gráficas de control de X y de R con base a una muestra de 50 latas elegidas al azar cada día durante 20 días de producción consecutivos. En este contexto, ¿qué denotarán X y R? LSR y LSI. Como este igual es de conceptos básicos, podemos concluir que no hay un patrón cíclico. Hay evidencia que el patrón no es aleatorio y por lo tanto revela que el proceso estadístico puede ser estable. En nuestro ejercicio número 3, también es de conocimientos básicos, nos dice que la variación de datos de proceso. Considere datos de un proceso que consiste en las cantidades de Coca-Cola en onzas en latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. Dicho proceso está por debajo del control estadístico actualmente, aunque las cantidades de bebida varían. En este contexto, ¿qué significa variación aleatoria? De un ejemplo de variación asignable. Bueno, podemos concluir que la variación aleatoria es el tipo de variación inherente en el proceso que no logra llenar una lata de Coca-Cola.
de 12 onzas exactamente. Existen diferentes tipos de variación asignado, por lo que las respuestas varían. Por un ejemplo, con las cantidades cambiantes de Coca-Cola que resultan de la maquinaria que se desgasta con un uso alternativo. Bueno, en la gráfica podemos observar que la gráfica X no es estable, ya que existen puntos fuera de las especificaciones, mientras que en la gráfica R existen puntos que están dentro del límite interior como superior. Interpretación de las gráficas de racha. En los ejercicios del 5 a 8, examine las gráficas de racha de un proceso de llenado de latas de 12 onzas debido a la Coca-Cola y realice lo siguiente. Determine si el proceso está debajo del control estadístico. Si el proceso no está debajo del control estadístico, identifique las razones de ello. Si tomar en cuenta el control estadístico, parece que el proceso se comporta como debe hacerse. Respuesta. En el número 5 podemos concluir que está bajo control estadístico, no es aplicable y la elevación es denominada grande, de manera que algunas de las latas se llenan en exceso mientras que en otras se llenan de forma insuficiente. En la gráfica número 6 podemos concluir que está bajo control estadístico, que es aplicable, y la variación al inicio de esta controlada. Para las últimas muestras se llenan de una manera por lo que puede estar fuera de control. En la gráfica número 7 podemos decir que está fuera de control estadístico. Existen 8 puntos consecutivos por debajo de la línea central. También hay 8 puntos consecutivos por arriba de la línea central. Parece que el proceso no se comporta como debiera hacerlo. Parece que hay un cambio en los valores del proceso, ya que todos los valores debajo se presentan al principio. En la gráfica número 9 podemos concluir que está fuera de control estadístico. Hay 8 puntos consecutivos por arriba de la línea central. También hay 8 puntos consecutivos por debajo de la línea central. Parece que el proceso no se comporta como debería de hacerlo. Parece que hay un cambio en los valores del proceso, ya que todos los valores bajos se presentan al principio.
Ok, en esta sección empezaremos a usar la herramienta tecnológica Minitab para poder desarrollar estos ejercicios. Y nuestro siguiente ejercicio dice: dióxido de carbono de la atmósfera. En los ejercicios del 9 al 12 utiliza los datos de la siguiente tabla al cual incluye concentraciones de dióxido de carbono por partes en millón. Anualmente, desde 1800 hasta el 2009, en los últimos 4 años, se utilizaron valores proyectados. Se cree que el dióxido de carbono atmosférico es el resultado de las actividades humanas de una de las principales causas del efecto de invernadero responsable, al menos en parte del calentamiento global. Dióxido de carbono. Notación: después de calcular los valores de la media y el rango de cada calcula el valor de X y de R. También obtenga los valores de la límite superior y límite inferior de la gráfica R y los valores del límite inferior y del límite superior para la gráfica X. Para este ejercicio vamos a empezar a utilizar la herramienta tecnológica Minitab para poder desarrollarlo. ¿Cómo lo haremos? De la siguiente manera. En este siguiente ejercicio vamos a empezar a utilizar la herramienta de Minitab. En estos ejercicios, que a continuación describe de esta manera, nos dice: el dióxido de carbono atmosférico es en los ejercicios del 9 al 12 utilice los datos de la siguiente tabla, la cual incluye la concentración de dióxido de carbono en parte por millón anuales desde 1880 hasta el 2009. En los últimos 4 años se utilizan los valores proyectados. Se cree que el dióxido de carbono atmosférico es el resultado de la actividad humana y una de las principales causas del efecto de invernadero responsable, al menos en parte del calentamiento global. En nuestro ejercicio número 9 nos dice que el dióxido de carbono. Notación: después de calcular los valores de la media y el rango por cada década, calcule los valores de X y de R. También obtenga los valores del límite superior e inferior en la gráfica R y los valores igual del límite superior e inferior para la gráfica X. En este ejercicio vamos a empezar a utilizar la herramienta tecnológica de Minitab para poder desarrollar, y lo haremos de la siguiente manera. Una vez que ya ingresamos los datos que nos está dando el ejercicio, estos son los datos que nos dio o que nos está dando el libro, nos vamos a ir a estadística, a control chart, y vamos a seleccionar XVAR, y vamos a, en esta sección vamos a seleccionar todas las columnas, ¿sí? Nos vamos a ir a XVAR, vamos a elegir la opción de Estimate, vamos a dar aquí en XVAR, ya está seleccionado. Nos vamos a ir a Test y vamos a seleccionar todos estos, ¿sí? Una vez que lo seleccionamos le damos OK, y aquí le vamos a dar otra vez OK, y aquí nos está dando los valores de el límite inferior, el límite superior. Entonces con esto podemos concluir que aquí están nuestros datos del límite inferior de la gráfica R, que es esta, la gráfica X, que es esta, ¿sí? Y estos son los valores que nos están dando: nuestro límite superior, nuestro límite inferior y la X media, y aquí igual nuestro límite superior, nuestro límite inferior. Entonces podemos concluir, podemos decir que nuestra X media es de 319.26, nuestra R media es de 6.69, en la gráfica R nuestro límite inferior es de 1.49, el superior es de 11.89, y en la gráfica R nuestro límite inferior es de 317.20 y nuestro límite superior es de 321.32. Y pues aquí está nuestra gráfica de R y de X en este ejercicio.
En nuestro siguiente ejercicio dice el dióxido de carbono. En la gráfica de rachas construye una gráfica de rachas para los 130 valores. Al parecer existe un patrón que sugiere que el proceso no está bajo el control estadístico. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de la gráfica de las rachas? Bueno, para este ejercicio vamos a volver a usar la herramienta tecnológica Minitab. Bueno, entonces a continuación aquí ya tenemos todos los datos, los 130 datos que nos arroja la tabla del ejercicio anterior. Entonces con estos datos vamos a proceder a hacer la gráfica de rachas. Para poder hacerlo vamos a ir a Start vamos a ir a Start, Quality Tools, Run Chart, y aquí vamos a seleccionar y aquí vamos a poner 1 y vamos a dar OK. Entonces aquí está el resultado. Entonces aquí nuestra respuesta sería que claramente se ve que es estadísticamente inestable, cumpliendo con varios aspectos, ya que va en aumento la gráfica, lo que nos permite ver que los datos proporcionados nos dice un aumento en la variación. En nuestro siguiente ejercicio dice gráfica R. Permita que cada subgrupo consiste en 10 valores de una década. Construye una gráfica R y determina si la variación de los procesos está debajo del control estadístico, y no puede ser así. Identifique cuál de los 3 criterios para determinar si un proceso está fuera de control condujo al rechazo de la variación de estadística estable. Okay, con estos usaremos los mismos datos para hacer nuestra siguiente gráfica, y la vamos a hacer por medio de Minitab. Usaremos los mismos datos y nos vamos a ir a estadística, Control Chart, aquí a subgrupos y R. Una vez aquí teniendo los datos, vamos a seleccionar los datos y aquí en subgrupos vamos a poner 10, vamos a dar OK y aquí nos aparece la gráfica, ¿sí? Con nuestro límite superior, nuestro límite inferior y nuestra R. Bueno, con esta gráfica podemos decir que no se encuentra estadísticamente estable, y nos percatamos por los criterios tales como que existe un punto fuera de la región entre los límites de control, así como el control que es aleatorio y se ve en aumento constante. En nuestro siguiente ejercicio nos dice que el dióxido de carbono en la gráfica X permita que cada subgrupo conste de 10 valores de cada década. Construye una gráfica X y determine si la media del proceso está por debajo del control estadístico. De no ser así, identifique cuáles son los 3 criterios para determinar si el proceso está fuera del control condujo al rechazo de una media estadística estable. Igual, pues bueno, con los mismos datos que estamos usando, vamos a irnos para usar la herramienta Minitab. Aquí tenemos los valores, nos vamos a ir a Start, Control Chart, subgrupos, Xbar, y aquí vamos a usar estos datos, vamos a seleccionar, y aquí nos está sugiriendo usar grupos de 10, vamos a darle OK, y bueno, podemos ver que aquí están los valores. Vamos a subir un poquito este valor para que se vea. Y este un poquito. Me voy a meter a bañar. Aquí tenemos los datos.
ya están aquí los datos. Y bueno, ahorita con esto nos vamos a ir a... Con esto podemos concluir que el proceso no se encuentra bajo control estadístico. Concluyo basándome en la regla de la racha de 8, la cual se representa en la gráfica con 8 puntos debajo del límite inferior. En nuestro siguiente ejercicio dice consumo de energía. En los ejercicios del 13 al 16 remítase el conjunto de datos 12 del apéndice B y utilice la cantidad de electricidad consumida en kilowatts en la casa del autor. Permita que cada subgrupo consiste en 6 cantidades del mismo año, de manera que hay 8 subgrupos en cada cantidad de 1. Como consumo de energía, notación. Después de calcular los valores de la media y del rango de cada año, calcule de X y de R. También obtenga los valores del límite superior e inferior de la gráfica R y los valores superiores e inferiores para la gráfica X. Bueno, en este ejercicio vamos a utilizar la herramienta Minitab para poder desarrollar y vamos a usar los ejercicios del aprendiz. Ok, entonces vamos a ir a estadística. Aquí va. Y vamos a poner los valores. Vamos a seleccionar. Aquí va. Seleccionar todos los puntos, están seleccionados, vamos a dar OK y aquí está nuestro límite inferior, límite superior, nuestros límites. Entonces con esto podemos concluir que los valores, nuestra X es de 123.6625, nuestro límite superior es de 123.9087, nuestro límite inferior es de 123.4163 y en nuestra gráfica R, nuestra R es de .3380, nuestro límite superior es de 7.7710 y nuestro límite inferior es 0. En el siguiente ejercicio dice el consumo de energía. En la gráfica R permita que cada subgrupo conste de los 6 valores en un año. Consta en una gráfica R y remítase a la valoración del proceso. Está debajo de control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Bueno, para este ejercicio igual nos vamos a ir a el uso de herramienta de Minitab. Aquí para este ejercicio nos vamos a ir a Minitab. Aquí están los valores. Vamos a hacer Statistic, Control Chart y vamos a seleccionar esta columna y aquí vamos a poner 6 grupos como indica en R Option, en Estimate, Rebar y vamos a dar OK. Y aquí no está nuestra tabla que nos indica los valores. Puede decirse que está bajo control. Entonces, como podemos observar en esta gráfica, podemos concluir que a simple vista que este proceso estadísticamente es estable, ya que todos los puntos están dentro de la media y del límite inferior y del superior. En nuestro ejercicio número 15 dice consumo de energía. En la gráfica X permita que cada subgrupo consista de los 6 valores de cada año. Construya la gráfica X
y determine si la media del proceso está por debajo del control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los tres criterios para determinar si el valor es un proceso que está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Igual, para poder desarrollar este ejercicio nos vamos a ir a usar la herramienta Minitab. Para este ejercicio nos dice que consumo de energía. En la gráfica X, permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de cada año. Construye una gráfica X y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los tres criterios para determinar que el proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadística estable. Igual, con este vamos a usar los ejercicios, vamos a usar la herramienta Minitab. Igual, tenemos los datos, nos vamos a ir a Statistic, Control Chart y vamos a usar XBAR. Tenemos, seleccionamos y vamos a poner aquí 6, vamos a ver Estimate, RBAR, ok, y vamos a darle ok. Bueno, aquí está nuestra gráfica y con esta gráfica vamos a solucionar el problema. Bueno, podemos decir que el proceso está bajo control estadístico. Podemos ver que hay un punto que está en el límite inferior. Entonces, con esto terminamos este ejercicio. En nuestro siguiente ejercicio dice consumo de energía. De los ejercicios del 13 al 16, permita que el conjunto de datos 12 del aprendiz B utilice las cantidades consumidas en kilowatt en la casa del autor. Permita que cada subgrupo conste de 6 grupos del mismo año, de manera que haya 8 subgrupos en cada 6 cantidades de cada uno. Entonces, dice el consumo de energía de gráfica de rachas. Construye una gráfica de rachas para los 48 valores y al parecer existe un patrón de sugerencia que el proceso no está bajo control estadístico. Vamos a solucionarlo por medio del Minitab. Aquí tenemos los datos y para solucionarlo vamos a irnos a el 6, okay. Y aquí están nuestros datos. Ya están aquí nuestros datos. Entonces con esto vamos a, y con esto podemos concluir que dice que no existe 5 puntos, están fuera de la media. Entonces terminamos nuestro ejercicio número 16. Nuestro siguiente ejercicio dice el voltaje residencial. Notación: después de calcular los valores de la media y el rango de cada subgrupo, calcule el valor de X media y el valor de R. También obtenga los valores del límite superior y el límite inferior de la gráfica R y para la gráfica X. Entonces, para esto vamos a usar la herramienta Minitab. Vamos a poner los datos y vamos aquí.
Vamos. Estoy haciendo algo mal. Vamos a ir a estadística, chat, a poner, seleccionar los datos, vamos a seleccionar y estimate, ok, y aquí están los valores. Entonces con estos valores, bueno, con esto podemos decir que el valor de la X media es de 123.80, el R es .055, en la gráfica R el límite inferior es 0 y el superior es 1.102. En la gráfica X el límite inferior es 123.595 y el superior es de 124.126. Y con esto concluimos este ejercicio. Para nuestro siguiente ejercicio dice: el consumo de energía de los ejercicios 17 al 20 remitas el conjunto de datos 13 del apéndice B y utilice las cantidades de voltaje medias para la energía suministrada directamente a la casa de autor. Permita que cada subgrupo consiste en 5 cantidades de los días hábiles de la semana, de manera que los primeros 5 voltajes constituyen el primer subgrupo y los 5 siguientes voltajes sustituyen el segundo grupo, y así sucesivamente. El resultado incluye 8 subgrupos con 5 valores de cada uno. Voltaje de residencial, gráfica X. Utilice subgrupos de 5 cantidades de voltaje al construir la gráfica X. Determine la media del proceso. Está bajo el control estadístico 1. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar qué proceso está fuera de control condujo al rechazo de la media estadística estable. Bueno, vamos a utilizar la herramienta Minitab, que con estos datos vamos a usar los en Minitab y vamos a ir a estadística, control chart, variables y usar xbar. Entonces vamos a seleccionar datos, vamos a poner grupos de 5. Será estimate, seleccionamos rbar, test, vamos a seleccionar todos los puntos y le vamos a dar OK. Bueno, con esto podemos concluir que es afirmativo. Existe evidencia de que está fuera de control, ya que existen datos de que la media es inestable. Nuestro siguiente ejercicio dice los voltajes. El voltaje residencial. La gráfica de rachas constituye una gráfica de rachas para los 40 cantidades de voltaje. Al parecer existe un patrón de sugerencia del proceso que está bajo control estadístico. Y nuestro siguiente ejercicio dice: el voltaje residencial de la gráfica de rachas construye una gráfica de rachas para las 40 cantidades de voltaje. Al parecer existe un patrón de sugerencia que el proceso está por debajo del control estadístico. Para hacer esta gráfica vamos a usar igual los datos, y ya los tenemos aquí en Minitab. Vamos a ir a estadística, control chart, quality tool, function. Vamos a meter los datos y nos están pidiendo que lo hagamos en grupos de 5. Y bueno, aquí están los datos, como se quiere.
Vamos a seleccionar. Y vamos a poner nuestra gráfica aquí. Y con esto vamos a decir que podemos concluir que no hay un patrón de sugerencia en el que el proceso está bajo control estadístico. Con base a la gráfica de rachas parece que el proceso está bajo control estadístico. En nuestro siguiente ejercicio nos dice voltaje residencial, gráfica R. Utilice subgrupos de 5 cantidades en el voltaje para construir una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadística estable. Igual, vamos a usar la herramienta Minitab con los mismos datos que tenemos. Vamos a usar Statistic, Control Chart y vamos a ir a XBAR. Vamos a poner, y aquí en subgrupos vamos a poner 5 y vamos a seleccionar todos. Okay. Y aquí está nuestra gráfica de aquí ya tenemos los datos y dice que sí está bajo control estadístico, ya que no sobrepasan los rangos máximos y el mínimo. Para nuestro siguiente ejercicio dice gráfica S. En esta sección describimos la gráfica de control para R y X basada en rangos. Las gráficas de control para monitorear la variación y el centro de media. También se pueden basar en la desviación estándar. La gráfica S para monitorear la variación se constituye graficando desviaciones estándares muestrales de la línea central S, la media de la desviación estándar y los límites de control, donde B4 y B3, donde B4 y B3 se obtienen de la tabla 14.2 en la página 721. Constituye una gráfica S para los datos de la tabla 14.1. Espere los resultados de la gráfica R en el ejemplo 13. Para esta sección vamos a usar Minitab otra vez. Vamos a ir y vamos a seleccionar datos. Seleccionamos. Okay. Vamos a dar OK. Aquí está nuestra gráfica. Y con esto podemos decir que la gráfica S es muy similar a la gráfica R. Como la gráfica S utiliza variación estándar muestrales en lugar de rangos, es mucho más difícil su construcción que la gráfica R. Vamos a ir a Statistic. R. Y vamos a seleccionar todos estos. Okay. Podemos decir que ambas
gráficas se pueden observar que la media se sale de los rangos muestrales. Entonces con esto concluimos el capítulo 14.2, que son control estadístico de proceso, y a continuación vamos a ver el tema 14.3, que son gráficas de control para atributos. Gráficas de control de atributos. El concepto clave en esta sección se presenta un método para construir una gráfica de control con la finalidad de monitorear la proporción P de algún atributo y así saber si el servicio o artículos manufacturados están defectuosos o estén en discordantes. Muy bien, un servicio es discordante. Se desechan, se reparan y se denominan de segunda. Se venden a precios más bajos. La gráfica de control se interpreta usando los mismos tres criterios de la sección 14.2 para muestras de tamaño n a intervalos de tiempo regular y dibujos los puntos. En la gráfica de secuencia, en una línea central limita el control. Hay formas de manejar muestras de tamaño diferentes, pero no las estudiaremos aquí. La definición de control de P o una gráfica es una gráfica de proporción de algún atributo, por ejemplo el carácter defectuoso de los productos. Si se dibuja una secuencia en función del paso del tiempo, se incluye que la línea central un límite de control inferior y un límite de control superior. En estos ejercicios, en el ejercicio número 1 dice monitoreo de la aspirina. La etiqueta de un frasco de aspirina Bayer indica que las tabletas contienen 325 miligramos de aspirina. Suponga que las especificaciones de fabricación exigen que las tabletas tengan entre 315 y 335 miligramos de aspirina, de manera que una tableta se considera defectuosa si la cantidad de aspirina está fuera de los límites. Si la proporción de defectos se monitorea en una gráfica, se descubre que está bajo control estadístico. Podemos concluir que casi todas las tabletas cubren con las especificaciones de fabricante. ¿Por qué? Bueno, como aquí nos están dando muchos datos, esto es más de razonamiento que de hacer el ejercicio con la herramienta Minitab, y podemos concluir que no es posible que las proporciones de defectos en muestras repetidas se comporten de forma que permitan que el proceso esté bajo control estadístico, pero la proporción de defectos podría ser muy alta, como el 90%. Casi ninguna tableta cumple con las especificaciones. En nuestro ejercicio número 2 dice notación. Suponga que se monitorean las tabletas de aspirina Bayer para garantizar que las proporciones de defectos estén bajo control estadístico. Un inspector de control de calidad selecciona al azar muestras de 100 tabletas para cada una. Si los números de defectos en las primeras 5 muestras son 1, 2, 1, 0, 4, 3, calcula el valor de P. El valor de P es igual a 0.04. En nuestro siguiente ejercicio dice remítase el ejercicio 2 y calcule los valores de los límites de control superior e inferior. Algunos de los valores necesitan algún ajuste. Explica. Bueno, tenemos 10 valores entre 5 por si las 100 tabletas, nos va a dar un valor de 10 entre 500, que es el 0.02. Si lo hacemos con la gráfica, con el uso de herramienta Minitab, vamos a ver la gráfica. Bueno, aquí ya tenemos los datos. Nos vamos a ir a Statistics, Control Chart, Atributos, y seleccionamos
P. Seleccionar, seleccionamos y que la muestra es de 100 y vamos a dar OK. Y esta es nuestra gráfica P. Igual nos dio .02, entonces la línea central es .02, el límite superior es .062 y el límite inferior es 0. El límite inferior es menos .022, es reemplazado por 0, ya que es imposible tener valores negativos y de proporción del límite superior. Interpretación de las gráficas de control. Suponga que se monitorea la proporción de las tabletas de aspirina de Bayer defectuosas por medio de una gráfica de control y se incluye en el proceso que está debajo de control estadístico, denominado que existe un patrón decreciente que no es aleatorio. Se debe corregir el patrón decreciente. ¿Qué debe hacer la compañía? En este caso sí se debe de corregir, ya que la producción va cayendo y esto quiere decir que van saliendo pastillas defectuosas y debe ser ajustadas y realizadas en ajustes en la producción. Nuestro siguiente ejercicio nos dice que determinemos si un proceso está debajo de control. En los ejercicios del 5 al 8 examine las gráficas de control P que se presentan y determine si el proceso está debajo de control estadístico, y si no es así, indique cuál de los tres criterios establece la falta de control. En la primera gráfica podemos ver que se encuentra bajo control estadístico. En nuestra siguiente gráfica igual también se puede observar que se encuentra bajo un control estadístico. Y si vemos en la gráfica 7, se observa que un patrón de tendencia decreciente, y esto pone fuera de control, hay puntos fuera de control del límite, que viene siendo este. Y en nuestro último ejercicio número 8 podemos observar que la gráfica es la que más se asemeja, ya que el proceso, cuando empieza a tener bajas, se empieza a estabilizar, después empieza a ser alto, pero puede deberse a una falla en el proceso. Nuestro siguiente ejercicio dice gráficas P para desfibriladores defectuosos. Considere un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado, como en el ejemplo 1. A continuación se lista la lista de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si está en proceso, está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios establece la falla de control que se aplica. Bueno, con este lo vamos a usar. Tenemos estos datos y vamos a usar el herramienta Minitab. Bueno, aquí ya tenemos los datos. Vamos a ir a estadística, char, atributos, P. Vamos a poner los datos y aquí vamos a poner 10.000, que son los datos que nos están proporcionando. OK, y vamos a dar OK, y esta es nuestra gráfica. Y con esto parece que el proceso está bajo control estadístico. Esa es nuestra conclusión para este ejercicio. Y nuestro siguiente ejercicio dice gráfica P para desfibriladores defectuosos.
Resuelve el ejercicio 9 y suponiendo que el tamaño del lote es de 100 en vez de 10.000, compare las gráficas de control del ejercicio 9 y comente sobre la calidad general del proceso de fabricación descrito en el ejercicio 9 y compárelo con el proceso de fabricación descrito en el ejercicio 10. Entonces igual vamos a usar los mismos datos, y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a control share, atributos, vamos a agarrar P, pero aquí en lugar de 10.000 nos están diciendo que son 100. Vamos a dar OK y aquí está nuestra gráfica. Y con esto podemos concluir que se reduce de 10.000 a 100, dándonos una gráfica predecida al ejercicio anterior, con lo que estamos comparando, por lo que se dice que tenemos buen control estadístico. En nuestro ejercicio número 11 dice grafica P para matriculación de la universidad. Cada 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 10.000 graduados de preparatoria y se determinó el número de aquellos que se inscribieron en la universidad. Los resultados se enlistan a continuación. Las gráficas P indica que este tipo de inscripción son lo suficientemente altas. Los valores se basan en datos de USA y son los más recientes que están disponibles cuando se escribió este libro. Ok, aquí ya tenemos los datos. Nos vamos a ir a estadística, atributos, ¿sí? Vamos a meter los datos y aquí en su grupo vamos a poner 1000 y aquí tenemos nuestra gráfica. Y con esto podemos decir que el proceso está bajo control estadístico. Las inscripciones universitarias fluctúan entre el 60 y 68% de la manera ideal. La tasa de inscripción universitaria será mucho más alta. Nuestro siguiente ejercicio dice gráfica P para crímenes violentos. En cada uno de los 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 10.000 habitantes de Estados Unidos y se determinó el número de víctimas de crímenes violentos. Los resultados se alistan a continuación. Parece que el índice de violencia revela un comportamiento aceptable. Los valores se basan en datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y son de los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Bueno, para hacer esto vamos a usar la herramienta Minitab. Bueno, aquí ya tenemos los valores. Vamos a irnos a ahora atributos. P. Vamos a poner los datos. Y aquí en subgrupos vamos a poner la cantidad de... Voy a poner... Pues 100.000. Y vamos a dar OK. Y aquí están nuestros datos. Bueno, tenemos aquí la gráfica y podemos concluir que se puede apreciar que el índice de criminalidad violenta aumentó y disminuyó, y puede ser un comportamiento aceptable. Bueno, para este ejercicio se gráfica P para votantes. En cada uno de los 23 años recientes y consecutivos de las elecciones nacionales se seleccionaron al azar 1.000 estadounidenses de edad de votar y se determinó el número de individuos que votaron. Los resultados se alistan a continuación. Los años impares corresponden a los años de las elecciones presidenciales. Comente acerca del comportamiento de votación de la población. Los valores se basan en los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Ya los datos están aquí
y vamos a usar el mismo procedimiento, gráfica P, seleccionamos y aquí vamos a poner que son 1000 y vamos a poner ok. Entonces esta es nuestra gráfica y con esto podemos concluir que el proceso no está bajo control estadístico, ya que hay puntos fuera de los límites de control inferior y superior y se observa un patrón no aleatorio de proporción debajo, de manera que consiste y luego sube. Parece que proporciones más altas de personas votan en los años que hay elecciones presidenciales. En general, las proporciones de votantes son sumamente bajas, menos del 60% de los posibles votantes realmente votan, y dichos porcentajes deberán ser mucho más altos. Bueno, en nuestro último ejercicio dice índice de nacimientos. En cada uno de los 20 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 10.000 personas que determinaron el número de nacimientos que generaron. Los resultados se enlistan a continuación. Como podrá explicar los resultados, los valores se basan en los datos de USA Department Health and Human Services y son los más recientes que están disponibles cuando se escribió este libro. Bueno, aquí tenemos los datos y con eso vamos a ir a estadística de votos. Vamos a escanear los datos y vamos a decir que son 1000 y esta es nuestra gráfica. Podemos concluir que algunos expertos afirman que cada minuto nace un promedio de 180 bebés y en todo el mundo. De hecho, las cifras que se manejan en un procedimiento entre 94 y 95 millones de los bebés de cada año. Basados en este número, se podrían decir que diariamente llegan al mundo cerca de 30.000 bebés. Con esto sería todo. Con esto concluimos los ejercicios de la unidad número 4 y muchas gracias por su atención.